esta tristeza que me llega como un último amor, como la débil rebelión de la tierra por sus lluvias, por las lianas azules de sus nieblas. No sé si de la muerte de aquellas dulces hojas en las que el viento busca todavía la pálida ternura del estío. No sé si de ese día en que el otoño abandonó su rostro sobre un río perdido en la congoja. No sé desde qué cielo tanta sombra asomada a mi pecho entre la pampa, cuando mi vida vuelve como el llanto a su antiguo paisaje, a sus antiguas voces que crecen como hiedra desde el sueño. ¿Cómo no amar entonces la libertad tan triste de los médanos, el deseo de mar con que se duermen mirando hacia otro cielo, donde el recuerdo tiene solamente la eternidad del trébol? ¿Cómo no amar la angustia de las piedras, sometidas sin lucha al inútil retorno de la hierba, al invencible polvo, a ese lejano muro donde el tiempo se disgrega desnudo, sosteniendo las huellas de mis manos? Alguien me llama aún por sus desiertos, por el aire sombrío que se inclina al desolado oeste, mientras yo estoy aquí, con mis pequeñas muertes como un árbol, esperando el olvido. Bueno, ¿qué tal amigos? Estamos de nuevo aquí en Puentes de Papel. Vamos todos los miércoles en vivo de 14:30 a 15:30 por hora 60. Hoy les quería traer, ya la estábamos escuchando, a la querida poeta argentina, la poeta argentina, como a mí me gusta decirlo siempre que tengo alguna charla que puedo dar, que puedo empezar a conversar con alguien sobre poesía. Me parece que está entre las 5 o 3 mejores voces de la poesía argentina. Es una felicidad, además para mí personal, porque soy bastante fanático, bastante fan de su obra, poder traerlas a ustedes, para los que no la conocen y para los que la conocen, bueno, poder acercarles un punto de vista distinto, o poder enriquecer o llegar a enriquecer un poco algo de lo que ya conocen, dar un punto nuevo de análisis. Como siempre, trato de poner en contexto el autor, el movimiento con el que me gusta traerles. En este sentido trato de ser bastante escueto, porque me parece que la biografía se puede encontrar en distintos lugares. Así que de ella solamente voy a decir que nace en Toay, La Pampa, poeta pampeana. Y fallece en 1999, nace en 1920 y fallece en 1999. Ella estudia filosofía y letras en la Universidad de Buenos Aires, después ejerce de periodista, también tiene mucha relación con el esoterismo, con la astrología. Estos datos después se van a ver muy absolutamente emparentados dentro de su poesía junto con otros temas. Y también en el tercer bloque vamos a estar tocando algo que en algún momento cuando empecé a hacer este programa, las distintas emisiones, siempre se me cruzó por la cabeza en algún momento hablar sobre Olga Orozco, y pensé en una señora, en una académica que yo conozco acá en Buenos Aires, en los cursos de la UNSAM, en la cátedra abierta de poesía latinoamericana. Una señora que se llama Patricia Ortiz, es una académica que es mexicana, y que precisamente su maestría o su trabajo con el que se le otorga la maestría en artes, y es muy conocedora también de poesía, que hoy ejerce también como profesora en Aguascalientes, México. Es como muy además de también muy fan de Olga Orozco, también sumamente conocedora, y eso me llamó mucho la atención, la nacionalidad. Una mexicana, no estando tan lejos, puede interesarse, y cómo se interesa
por una voz como la de Olga Orozco, ¿no es cierto? Para mostrar un poco cómo esa energía orozquiana, esa fuerza en la poesía orozquiana también trasciende fronteras, trasciende barreras, hasta el punto de que un académico extranjero tan lejos se puede ocupar de su obra. Y en este sentido yo la conozco aquí en Buenos Aires cuando es becada por el FONCA de México, que es una especie de Fondo Nacional de las Artes, pero mexicano. Me la beca precisamente para escribir un libro, que ella después escribe un libro de poesía, que es una conversación sobre los temas que trata Olga Orozco y bueno, los temas que puede llegar a tener un libro nuevo, ¿no es cierto? Es bastante interesante. Pero también tiene una mirada ella misma muy particular sobre los temas de Olga Orozco. Cuando se habla de Olga Orozco siempre se está hablando de la infancia, se está hablando de la soledad, de la muerte, pero ella ha encontrado una beta muy interesante que aquí, por lo menos lo que yo he visto, los argentinos no hablamos tanto, o no nos dedicamos tanto en particular a esa beta, que es el desamor, el gran desamor y el desencanto de Olga Orozco, que es además una voz y con una potencia muy en carne viva, muy fuerte, muy, como se podría decir, como muy tajante a la hora de ponerse a escribir, sumamente precisa, a pesar de entrar dentro de lo que se dice el surrealismo argentino, dentro de una generación, que es la generación del 40 aquí en Argentina, que se le identifica con el surrealismo. Ya vamos a estar hablando de eso porque yo tengo mis diferencias con esas definiciones o con esos conceptos de decirle surrealismo a algo que se acerca un poco más a la metáfora, que se acerca un poco más a la imagen, ya de repente parece que es surrealista. Hay algunas variaciones. En este sentido, también quería aclarar que esa parte sí me interesa mucho que quede marcada en la biografía de Olga Orozco, que es su pertenencia a esa generación del 40, que ella después, tengo entendido, me han contado que va a abjurar un poco de la generación del 40. Sin embargo, en esta especie de documental que hace Canal Encuentro, que pone al aire Canal Encuentro, sobre ella, sobre su poesía, que es con algunos de los videitos con los que nos vamos a estar guiando, con ella y con el trabajo. Lo vamos a ver en el tercer bloque, el trabajo de Patricia Ortiz, fragmentos. Vamos a estar conversando sobre fragmentos de ese trabajo, de esa tesis que ella presenta en México. Pero también hay una relación muy interesante con lo que es esa generación del 40 que van a integrar distintos poetas, de la que hoy no se habla tanto. En general se habla un poquito más atrás, ¿no es cierto? Se habla del Martín Fierrismo, cuando se habla de poesía argentina se lo nombra Girondo, se habla de Borges, pero la generación del 40 por algún motivo ha quedado un poco así como marginado, que no se conoce tanto como se conocen esos autores. Por lo menos entre poetas y académicos sí se conoce, por supuesto, y se lee mucho, pero quizás en el inconsciente colectivo ese concepto, ¿no?, quedó un poco más grabado otro tipo de autores y otro tipo de poéticas, otro tipo de movimientos. Quería también darles un par de datos, porque cuando hicimos este intercambio con Patricia Ortiz, también ella al estar allá en México lo conoce a Juan Gelman, en los cursos, bueno, los de la Universidad de San Martín los da Jorge Bocanera. También conoce a un enorme poeta español, pero que es mexicano porque desde muy pequeño se va a México, que es Tomás Segovia. Me acuerdo de he estado con ella en un bar de acá de la calle Corrientes hablando de Tomás Segovia, ese gran poeta que si no lo conocen, búsquenlo porque es fantástico. O sea que su relación con la poesía no es solamente como hacen muchos académicos,
que a veces veo en esos trabajos, ¿no? Que son como a veces los poetas funcionales a demostrar cierta tesis, a ilustrar cierta filosofía o cierta teoría literaria. No, lo de ella es un trabajo abocado, ¿no es cierto? Es como que todos esos conocimientos y toda esa literatura se pone al servicio de la obra de Olga Orozco para interpretar a Olga Orozco y para darla a conocer. Entonces les comentaba que en este intercambio, en esta conversación que tuvimos con el tema, como le comenté por el programa, me decía que no es tan conocida, por ejemplo, como Alejandra Pizarnik. También hay una relación muy importante con lo que es esa época de Alejandra Pizarnik y Olga Orozco, sobre todo en los 60, sobre todo en la última etapa de su vida. Olga Orozco va a pertenecer como a su círculo íntimo antes de que se suicide Pizarnik. Y es verdad que ella me decía, es muy conocida por su vida, Pizarnik, por lo que es el personaje Pizarnik, ¿no es cierto?, que representa también la parte de la contracultura, Janis Joplin, como que va a ese París existencialista de principios y mediados de los 60, ¿no es cierto? Tiene como un componente Pizarnik que la hace muy atrayente como personaje, muy interesante. Olga Orozco es... desde mi punto de vista es su poesía, ella está ahí, ella está en sus letras, y bueno, y me decía que no se la conoce tanto, no se la ha difundido tanto, y ella me contaba que sobre todo se sorprende cuando va a Harvard. Ella hace una ponencia en la Universidad de Harvard sobre esta tesis, y me comentaba, llegué a Harvard y no la conocía a nadie, ¿no es cierto? Como que hay esa ambivalencia con Olga Orozco que de repente con otros poetas no pasan, ¿no es cierto? Que uno, por ejemplo, ¿no?, la descubre una académica mexicana y dice quiero escribir sobre ella, y hasta con la beca del Fonca viaja a Toay, La Pampa, a conocer el lugar, ¿no es cierto? Quiero decir, eso es lo que provoca Orozco, ¿no es cierto? Pero no está tan difundida, desde mi punto de vista y desde mucha otra gente, no está tan difundida como debiera. Yo supongo que si fuese difundida como se debiera, desataría una fiebre total, Olga Orozco, porque llega también a voces muy dispares, ¿no? Yo siempre digo que hay como dos corrientes en la Argentina, alguna más abocada a lo que es el trabajo con la palabra como símbolo, la palabra como metáfora, la palabra como contextura, etcétera, y una rama más que tiene que ver con lo anecdótico, bueno, en Olga Orozco se juntan las dos, ¿no? Yo me he encontrado mucha gente que escribe de esa rama anecdótica, pero que a pesar de eso reconocen Olga Orozco y dicen, sí, yo leo mucho a Olga Orozco, y te hablan maravillas, ¿no es cierto? Pero bueno, no quiero coparme hablando de Olga Orozco porque puede estar horas, pero bueno, quiero ponerles un fragmentito de este documental en Canal Encuentro, que se puede encontrar en la red. Yo solamente lo utilizo para ilustrar un poco y poder también escucharla a ella, sus opiniones, sus definiciones. Pero bueno, quería ponerles este fragmento para después retomar de algo que ella habla, ¿no es cierto?, que es de la generación del 40, o sea, su poética, su manera de construir su poesía se ve muy influida por estos autores, por estos compañeros de generación, que ella va a ser la más chica. Hay un Oliverio Girondo que oficia un poco de maestro, que los recibe en su casa. Bueno, ya estaremos hablando de eso, y del estilo también, ¿no es cierto? Hay mucho misticismo también en la generación del 40, por eso también tengo mis dudas sobre cuando se habla de surrealismo. Bueno, eso lo trataremos en el segundo bloque. Ahora quiero ponerles este fragmento de Olga Orozco hablando sobre la generación del 40. Éramos muy compañeros y muy amigos. No había competencias en ese entonces entre nosotros, sino más bien una gran solidaridad, y conversábamos acerca de poesía y de 20.000 cosas hasta el alba. Se trataba sobre todo de acostar la noche. Nos divertíamos mucho.
y nos hicimos todos muy amigos de Oliverio Girondo, en cuya casa pasábamos largas veladas también. Era una casa especialísima, llena de objetos maravillosos, y Oliverio era un hombre de una conversación y de un brillo inagotables. La muerte de Oliverio y la de Nora Lange, que era su mujer, igualmente extraordinaria, a mí me cambió el color de la vida, puedo decir. Éramos muy compañeros. Me estábamos viendo la relación, ¿no es cierto?, de Olga Orozco y de toda esa generación, de todos los nombres de esa generación con Oliverio Girondo. Siempre Girondo se lo identifica como que ofició de maestro, de promotor, de esa generación del 40. Hay anécdotas fantásticas. Yo hace un tiempo, en general, hablo mucho con Graciela Maturo, que fue la esposa de Sola González, uno de los poetas que se nombran allí, y me contaba un poco cómo eran esas reuniones en casa de Oliverio Girondo, que era una persona, además de muy festiva, recibía a todo el mundo, y me contaba, bueno, anécdotas que para los que nos gusta la poesía son impecables. Por ejemplo, que llegabas a la casa de Oliverio Girondo y había el espantapájaros grande que él puso en Avenida 9 de Julio cuando presentó el libro Espantapájaros. Había un espantapájaros gigante. Es una casa que todavía sigue en pie. Les debo la dirección, me la han dicho, pero no la anoté en el momento y ahora no me la acuerdo, pero sigue en pie esa casa de Oliverio Girondo, en donde se hacían todas estas reuniones. Con estos distintos nombres que nombramos, ¿no? Alfonso Sola González, también Enrique Molina, Miguel Ángel Gómez, que después va a ser el marido de Olga Orozco. Y me quería detener un poquito sobre lo que se dice de esta generación del 40. Se la relaciona y se dice que es muy... Hace poco escuché los que estaban ahí seguro van a saber de qué hablo. Escuché una poeta muy conocida le pregunté sobre Olga Orozco, y me dice no, pero esa es la generación del 40, surrealismo, ¿no es cierto? Como que es un mundo aparte, ¿no es cierto? Como que eso no se tiene, ¿no? Me dio un poquito esa sensación, más en este terreno de hoy en donde se escribe mucho, se vive mucho de escribir en poesía anécdotas, ¿no es cierto? Lo que me pasó cuando me fui a comprar cigarrillos, ese tipo de cosas, ¿no? Que es, desde mi punto de vista, es como destruir el mundo interno, ¿no?, que puede llegar a tener ese poeta, y ese universo propio en que no se basta a sí misma la realidad. Entonces uno tiene que recurrir a elementos que estén por fuera de la realidad. Bueno, dentro de ese contexto se la nombra así, pero es mucho más profundo, no es solamente surrealismo. Primero hay que ver qué surrealismo tomamos, el de Breton, el de Octavio Paz, ¿no es cierto?, el más latinoamericanista por ejemplo, de Neruda. ¿Qué surrealismo? Primero ese sería como el gran kit a tener, ¿no? Las grandes diferencias primero a marcar para después poder seguir un análisis. Y sin embargo, en la generación del 40 hay un dato muy importante que a veces no se lo tiene tan en cuenta, que es la gran influencia que tienen en estos poetas una manera de entender la poesía que trasciende mucho más allá del surrealismo, que sería el surrealismo de una definición básica, que sería la expresión más pura del inconsciente, a partir de la escritura automática, a partir de distintos mecanismos, del cadáver exquisito, etcétera, y esas distintas composiciones. Pero la generación del 40 tiene algo muy relacionado con lo que es la idea de la contemplación de los poetas místicos, sobre todo de San Juan de la Cruz. Entonces va a tener un ritmo, una musicalidad, esa palabra, musicalidad en sentido amplio, no solamente en el tema de cómo suenan las palabras, los versos, ¿no es cierto?, sino cómo ese poema te va llevando de un aspecto muy contemplativo, ya sea de la realidad o ya sea del mundo interno del poeta. Entonces hay un
una mezcla entre tradición y una manera de expresar el surrealismo. O sea, hay como una especie, una mezcla de Ramón no es surrealista, es simbolista, es francés, pero bueno, tuvo muchas influencias dentro de lo que después va a ser el surrealismo. Entonces hay una mezcla como de Rimbaud y de San Juan de la Cruz al mismo tiempo. Es interesantísima esta generación, bueno, que ahora nombraba algunos nombres, la importancia también de la metafísica, de la idea de metafísica que hay, ya sea desde una perspectiva más cristiana como San Juan de la Cruz, la contemplación desde ese lugar, como por el otro lado está Olga Orozco, que está muy relacionada, ¿no?, con el esoterismo, con el tema de la astrología, con el tema de los astros. Es una poeta que ella habla muchísimo del alma. En ese mismo documental en algún momento llega a decir que ella adoraba su cuerpo porque era el único medio que tenía su alma para expresarse. Si no hubiera cuerpo, ¿cómo recibiría los golpes? No, es interesantísimo, además su cosmovisión de la poesía y del hombre en relación con esas energías que ella encuentra difícil de llegar, difícil de interpretar. También hay un uso, en Olga Orozco hay un uso de la metáfora muy particular. Ya yendo hacia Olga Orozco directamente, tiene un uso muy particular de la metáfora, muy particular, no solamente porque está enraizada en la fuerza de la imagen del surrealismo, sino también porque la metáfora en realidad se va combinando en Olga Orozco. Ya la escucharon leer un poquito, ya después leeremos un poco más, pero la metáfora se va combinando con otros recursos distintos. Entonces, por ahí, por ejemplo, un verso de ella, si se quiere analizar como se nos enseña en el colegio o en los libros, ¿no?, en los libros de teoría, se quiere analizar con esos recursos y uno termina encontrando que hay millones y uno adentro de otro, ¿no es cierto? Y no por eso se convierte en ilegible, todo lo contrario, hay una frescura y una soltura a la hora de escribir y una precisión en la palabra que es envidiable, y que pocas personas me parece que han alcanzado ese grado de precisión con ese estilo o dentro de ese estilo. También, desde mi punto de vista, ¿no?, siempre desde mi punto de vista, me parece que el versículo le da esa libertad, trabajar en versículos y no trabajar en una poesía que sea de verso un poco más corto. Son versos muy largos. Hasta tenía problemas en algún momento, creo que lo escuché, alguien me dijo que tenía problemas en sus primeros libros por el tema de los versículos que eran tan los versos que eran tan largos, que no podían publicarlos, tenían que cortarlo siempre, y es verdad que uno si agarra algún libro de ella, o si agarra su obra, encuentra que esos versos siempre están cortados. Bueno, me parece que esa larga respiración de Olga Orozco también es la que le da como la apertura o la fuerza para poder combinar estos recursos que, como digo, no suenan en ningún momento artificiosos. Al contrario, es una de las expresiones más puras y más líricas y más fuertes de la poesía argentina. Pero bueno, no quiero hablar siempre yo. Lo quiero dejar con un video de ella, de este documental, para después volver sobre el trabajo que hace esta académica mexicana, Patricia Ortiz, sobre Olga Orozco, leer algunas partes de esa tesis y poder reflexionar un poco juntos de a qué se está refiriendo, a qué apunta. Pero lo quiero dejar con un videíto en donde ella continúa hablando de la generación del 40, y ella continúa hablando de lo que es la revista Canto, que es donde esa generación del 40 se lanza, se da a conocer, ¿no? Y cómo fue un poquito cómo fue ese lanzamiento, ese momento en donde por las calles de Buenos Aires se vendía poesía y hasta se agotaba en revistas de poesía, algo que hoy parece imposible. En ese momento sí sucedió, y bueno, los dejo con ella para que se los cuente. Estaba Alfonso Solá González, estaba Carlos
Hernández Moreno, Eduardo Bosco, Daniel Devoto, Jonquier, y me acuerdo que la dirigían Julio Marzagot, Eduardo Calamaro y Miguel Ángel Gómez. Entonces me pidieron a mí que pasara por la calle Florida para ver cómo la vendían los muchachos a los que habían contratado para que la vocearan en Florida. Y entonces paso y los oigo. Adié, para hablar correctamente. Entonces voceaban la revista Canto cuando yo pasé. Y la revista Canto traía una hojita dentro de papel barrilete que se llamaba La Ballesta Magnífica, donde decía que la Ballesta Magnífica salía a combatir los fantasmas temporales, y entonces había una serie de nombres de lo que nosotros considerábamos, qué sé yo, gente ya cascaruda en la época, ¿no? Figurones. Y entonces estos decían, como vieron que era para combatir a los fantasmas temporales, la voceaban y decían: canto, revista de poesía contra los fantasmas. Y debía haber muchos fantasmas en Buenos Aires, porque la gente se volvía en cuanto oía eso y compraba la revista. Y se agotó, en un rato se agotó. Estaba Alfonso Sola González. Dice esta académica Patricia Ortiz que en Olga Orozco la poesía tiene una potestad que crea y destruye a través de la palabra. Esto es lo que ella llamó palabra de poder, lo cual tiene que ver con el territorio de lo sagrado y de lo místico. Es un saber emparentado con las vías del conocimiento abiertas por el arte y el pensamiento religioso. Por tanto, para Orozco la poesía remite a una dimensión oculta de la vida y está investida de capacidades expresivas y liberadoras ausentes en las otras formas de saber dominantes en la sociedad. Olga Orozco descubre otra realidad desde la cual nos habla. Es una vidente, una hechicera de la poesía. Es poeta en un sentido trascendente, porque a través de la palabra posee el don de hacer, de crear, incluso el terrible don de destruir, y para eso se necesita ser encantadora de palabras, reveladora del sentido y del sonido del mundo, gran escucha, hacedora de mundos nuevos. Olga Orozco se pregunta, ¿cómo nombrar con esta boca? ¿Cómo nombrar en este mundo, con esta sola boca, en este mundo, con esta sola boca? Este interrogante pone de manifiesto nuestra insuficiencia, nuestra finitud, lo terrible de tener solo una boca para nombrar todo, para cantar el inmenso universo. Al igual que Rimbaud, Olga Orozco creía que el poeta debe ser un vidente, un mago y un profeta, un iluminado, pues solo él tiene la capacidad de ver en un sentido trascendente. Es por excelencia un visionario y posee un conocimiento especial del mundo, el don de revelarlo, como nos dice Marco Antonio Campos en el prólogo del libro Iluminaciones de Arthur Rimbaud. El objetivo de Rimbaud, esto expuesto a sus asombrosos 16 años, es llegar a ser vidente o de otra forma un ladrón de fuego. Así pues, el poeta cumple una función prometeica. En el libro Travesías, Orozco le cuenta a Antonio Requeni lo siguiente: la poesía es una crítica a las limitaciones de la vida, a las limitaciones que imponen el aquí y el ahora, la restricción del propio yo. Toda obra poética es en definitiva una transgresión a lo que te está limitando e imponiendo una realidad que no se da por absoluta. ¿No es cierto? Hay mucho de esto en la obra de Olga Orozco, y a mí lo que me gusta es cuando leo estos apuntes del trabajo, de la tesis de Patricia, lo que encuentro muy interesante es rastrear los orígenes de esta concepción de Olga Orozco, ¿no? Porque no vienen de la nada, ¿no? Primero que hay una idea importantísima, heredada desde el modernismo, ¿no? De la belleza por la belleza y del poeta como el que dice esa belleza, ¿no es cierto? Que tiene el poder de transmitir esa belleza y hasta
¿no es cierto? Y Olga Orozco hasta como que da un pasito más, ¿no? De crear una naturaleza a partir de las palabras, ¿no es cierto? Hoy en un mundo donde el modernismo se lo ve como lo viejo o lo que es impresionante, ¿no es cierto? Bueno, y el modernismo también como un poquito heredero, ¿no? Del romanticismo, ¿no? De la figura del poeta solitario, expresándose, ¿no? Ante el mundo. Hoy como que eso, hoy tan emparentados hoy con el objetivismo, con esa cosa lírica, pero lírica de contar cosas así como cotidianas, y ¿no es cierto? Hay como un desprecio, ¿no? De lo que fue ese modernismo, de lo que fue ese primer movimiento romántico, y sin embargo cómo utiliza Olga Orozco en su poesía, es verdad, ¿no? Son las reflexiones que me presenta este texto, para ir un pasito más adelante sobre eso y decir, bueno, construyamos ya no solo al hombre y a su sentimiento, construyamos una naturaleza distinta, construyamos un universo, porque el mundo nos queda chico, hay que hacer otra cosa, y eso se va hacia lo místico y hacia lo religioso, hacia un territorio elevado, sobrenatural, ¿no? La relación del hombre con esas energías y con lo sobrenatural, ¿no es cierto? Es muy impactante esto de la obra de Olga Orozco, y cómo, a pesar de tener esta visión, nunca deja de ser humana, nunca deja de sufrir la infancia, nunca deja de sufrir la muerte, nunca deja de sufrir el dolor, ¿no es cierto? Es como que se balancea entre esas dos posiciones, ¿no es cierto? Por un lado, la infancia y el dolor y la niña perdida, ¿no es cierto? Y los recuerdos, y por otro lado la palabra como poder, ¿no? Pero la palabra mística, la palabra sobrenatural, que puede destruir o crear, ¿no es cierto? Va por ese lado. Y quería leerles un fragmentito más también, porque esto es lo que suele decir siempre de Olga Orozco, ¿no es cierto? La parte del esoterismo, de ese gran universo que tiene Olga Orozco. Pero hay un punto que también lo estuvimos conversando con Patricia cuando me dio estos apuntes en Olga Orozco, que trata particularmente ella, Patricia, le impacta mucho cómo Olga Orozco llega al desamor, ¿no? Llega a ese territorio del desamor. Así que bueno, quiero leerlo en su visión, ¿no es cierto? Dice: el desamor en la obra de Olga Orozco y la poesía como poder de liberación. Como se ha manifestado, uno de los temas fundamentales de la poesía orozquiana es el desamor, pese a que la mayoría de los estudios que se han hecho en torno a su obra se centran en otros aspectos, como el tema esotérico, la infancia o la muerte, ¿no? Esto que decíamos. Pero nuestra autora no solo escribe acerca del amor, sino también de su reverso y del dolor que causa el desamor. Estas son sus palabras tomadas de la entrevista que le hizo Miriam Moscona. Hay un refrán que dice: boca que besa no canta. ¿Usted ha escrito en momentos de plenitud? Y responde Olga Orozco: sí, pero curiosamente no poemas sobre el amor. Creo en ese refrán. El amor se cumple por sí solo y no necesita ninguna derivación ni en la palabra ni en la escritura. Todas las palabras y toda la escritura están dentro del amor, ¿no? He escrito al amor, cuando el amor pasó. He escrito al fracaso del amor. Y dice que en la misma entrevista Orozco habla de uno de los motivos que conforman el tema del desamor. Este es el tema de la enemiga, que puede ser, entre otras cosas, una especie de rival. El amor, este es como un poco, por lo que hablé con Patricia, es como un poco el centro, ¿no?, del argumento de su tesis. La figura importantísima de su libro Los Juegos Peligrosos. Además, y en contraste a lo que comúnmente se piensa, Orozco reniega del esoterismo. Dice que lo abandona y que lo único que le queda es la poesía. Por esto es fundamental dar una nueva interpretación a su obra más allá, por ejemplo, del tema esotérico. Le pregunta en La Cartomancia, que es uno de los libros de Olga Orozco, y además también es un poema que aparece, dice, en su tercer libro, está el testimonio de alguien que no es ajena al mundo de las cartas, de predicciones, los juegos peligrosos. Juegos peligrosos, dice Olga Orozco, como la muerte de la rival, el tratar de matar al enemigo en una forma determinada, los sueños repetidos, que son bastante inquietantes, la cartomancia, quiromancia y otros juegos que después abandoné porque dejaron de tener privilegios para mí. Lo único en lo que me he quedado es en la poesía.
La enemiga está presente en el maravilloso poema para destruir a la enemiga. Aquí nos cabe preguntar, ¿cómo se destruye o cómo se crea? Orozco nos dice que a través de la palabra, con la palabra de poder, nómbrala y mátala. He ahí la magia de la poesía, mucho más allá del sentido esotérico. La poesía crea y destruye. Al nombrar a la enemiga la destruye. Es por eso, dice que la nombra con el nombre de lo deshabitado, con la palabra de poder, que al nombrarla la mata, acaba con su dolor, otorga a la palabra un inmenso poder de hacer y deshacer, de hacer dolor, de dar dicha. Al nombrar, creamos. ¿No? Pasa por un poco de ese lado y también hay una visión distinta, ¿no?, de la poesía de Olga Orozco, que en general se centra en estos temas que se decían, ¿no?, en la tesis: la infancia, la muerte, la soledad, el desamor. El desamor no, perdón, el desamor es el que no está incluido. Y como esa personificación, ¿no?, del desamor, y cómo el dolor y esa figura, ¿no?, de encontrarse ella misma con esa enemiga. Y dice, y nombrarla es matarla, ¿no? Es como en la palabra se puede llegar a canalizar, ¿no? Y en la poesía y en la manera de hacer poesía puede llegar a canalizar ese dolor y esa figura representativa, ¿no?, de todos los fantasmas, ¿no?, de los fantasmas de cada uno de los mundos internos, ¿no?, que va muy muy en consonancia con esto, pero ya no es la herencia del surreal. Por eso decir, a mí me parece mal, ¿no?, decir, no, porque Olga Orozco es una poeta surrealista, y dejarla ahí me parece como que nos estamos perdiendo bastante, o sea, ¿no es cierto? Y a veces, no, por todo este tipo de cosas, por el tratamiento del desamor, por las vueltas que tiene su poesía, a veces, esto lo he conversado bastante, a veces parece que su obra, que sus libros en realidad fueran un solo libro, ¿no? Como que siempre estuvo escribiendo desde ese mismo caudal, desde ese mismo lugar, siempre como había algo que necesitaba ser dicho muy profundo en la obra de Olga Orozco, ¿no? Y que eso la trasciende y que hasta trasciende su vida, ¿no? Porque siempre escribe de esa manera, en ese estilo, sobre muchísimas cosas que al mismo tiempo no dejan de estar ligadas al tiempo, porque eso es específicamente la soledad, la muerte, bueno, el tiempo, y cómo eso después termina trascendiéndola al punto, ¿no?, de encontrarse con bueno, con lectores en diferentes partes del mundo que hagan una maestría, ¿no?, impulsada por ella, etcétera, ¿no? Ese poder trascendente que a veces tiene la poesía, y el poder seguirle descubriendo lugares distintos o perspectivas distintas a su poesía. Pero antes de ya ir cerrando y leer algún poemita de la Orozco, como me gusta mucho decirle, y de ir viendo a ver un poquito estos aspectos y ir desentrañándolos un poquito, quería ponerles un video dentro de este documental que vuelvo a recomendar por Canal Encuentro, magnífico, se emitió por Canal Encuentro, está en YouTube, donde ella define qué son los poemas, ¿no es cierto? Dentro de todo esto que estamos hablando, ahora vamos a escucharla un poquito a ella para que defina lo que son los poemas, y después ya volvemos para leerla y para ir charlando sobre su poesía, leyendo su poesía, ¿no es cierto? Así que vamos adelante con este video. El poema viene a ser como un mapa opaco de un territorio de fuego que el poeta recorre durante la creación poética, pero donde todo resulta un poco inasible, ¿no? Lo asible es lo que se recoge en el poema. El poema viene... La imaginación abre sus vertiginosas trampas. Ahora entre tú y yo hay un mantel rasgado. El albatros doméstico abatido en mitad de su inocente vuelo, que adquiere de repente la forma de un glaciar. Una casa que avanza con las luces trizadas y un cuchillo clavado en el costado, y se funde, y no es más que un reguero miserable de lágrimas, sin reversión y sin destino, sin ningún tribunal al que apelar, como no sea al juicio de la muda intemperie. ¿Y para qué?
¿Y para quién la indignidad de un cetro sobre tierras baldías? Y en el que aún es posible distinguir, separando las nieblas afanosas de los últimos años, escenas que iluminaron como lámparas los rincones del alma, con un fulgor insomne que será en adelante la inextinguible luz de la condena, donde quiera que me acompañe la tiniebla, donde quiera que husmen nuestros perros, huellas de paraísos ya perdidos, osarios indefensos del amor, como en esas ciudades fundadas cada vez sobre la sal de nuestros sacramentos, aquellas que venían a ver salir el sol en nuestro pan y la luna en nuestro vino, y que alzan aquí ahora entre los dos sus bellísimos rostros mutilados por el rayo implacable de la extremunción, esos muros que corren deslizando la sombra de un abrazo hacia nunca jamás, a lo largo de calles que no son en este día calles para salir, solo para salir irremisiblemente, lo mismo que aquel negro laberinto en torno de la fuente de Viterbo, el anuncio sombrío, como la floración errónea en el jardín, o la ráfaga de murciélagos triunfando sobre un ciclón de cartas desgarradas que exhalan todavía un sollozo final que fue canción, antes de consumirse en este Pentecostés con llamas de exterminio, tanta alquimia al revés, y caer como cae una llovizna de oro transmutada en cenizas y en adiós, en estas habitaciones donde tan solo bajan las mareas, arrastrando monedas desgastadas, objetos que perdieron definitivamente su nombre y su sentido, despojos imprecisos atados con las guirnaldas rotas de la fiesta, todo lo que ya es inventario de polvo, reclamo de naufragio allá en las canteras vertiginosas de la resurrección, alrededor de unas inciertas ropas confundidas que se inflan de pronto y dejan escurrir nuestros cuerpos de arena por la desgarradura de este mismo mantel, irreparable para siempre desde ahora, ¿no? Y elegí un poco este poema, porque se puede tratar un poco, ¿no es cierto?, el tema del desamor que mencionaba Patricia, pero también hay distintos elementos como la alquimia, como ese tipo que nombrábamos dentro del esoterismo y dentro de un mundo alternativo, ¿no?, de un mundo distinto desde donde construye esas ganas de decir, pero también se ve muy particularmente y dentro de desamor el sentido trascendente, ¿no es cierto? En algún momento leí por acá los perros que buscaban paraísos, ¿no?, lo que olían, ¿no?, el tema del alma, ¿no es cierto?, que se en los rincones del alma, dice en algún momento. Otra curiosidad también para mí muy interesante a la hora de leer Olga Orozco y de ya no leerla como un entretenimiento, sino centrarse a leerla y ver cómo puede influir a la hora de escribir, si alguno de los que está del otro lado también escribe, es lo bien que utiliza y que no le tiene miedo a las palabras, como le digo yo, a las palabras pesadas, ¿no?, las palabras que son usadas y que han sido muy usadas y que si no tienen un contexto atrás, si no tienen una metáfora muy fuerte atrás, alguna imagen funcionando atrás, caen como que no dicen nada, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando habla del destino, cuando habla del alma en este caso, ¿no es cierto? Bueno, esas palabras en su poesía están todo el tiempo, pero funcionando de una manera que detrás hay muchísimo trabajo para llegar a ese lugar que no fue recorrido, pero sí la palabra ya fue muy transitada. Sin embargo, el lugar por el que ella va, esa palabra, no es tan transitado, no ha sido nunca transitado. Entonces, por eso es increíble cómo esas palabras que uno en otro poeta las lee y dice, otra vez lo mismo, ¿no es cierto? Infinito, otra palabra así como pesada, como en ella, cuando uno las descubre, de repente es como que se le abre una puerta, ¿no? Algo distinto, pasó algo distinto que antes no pasaba con esa palabra. Bueno, es porque hay todo un trabajo atrás que termina desencadenando en esa palabra, y uno lo lee como pasa como agua, ¿no? Porque de repente está como esa también naturalidad orozquiana, y dentro de la voz del poema también es una voz, eso
también cabe destacarlo, es una voz muy solemne la de Olga Orozco, ¿no? Yo a veces la oía leer y es como que respira, ¿no? Es como si tomara aire y empezara a leer. Eso también, su forma de leer y su forma de encarar la poesía también se encuentra también se encuentra dentro de sus versos y le da un tenor especial, ¿no? Más sus versos. Habría millones de cosas que decir. El tema de las tierras baldías también en la poesía de Olga Orozco aparece mucho. El tema del baldío, el tema de lo que queda, ¿no? Como ese vacío, ¿no? De lo que queda, el tema de lo de la otra cosa, una genialidad, ¿no? La casa que avanza con las luces trizadas y un cuchillo clavado en el costado, ¿no? Es impresionante cómo recurre a elementos distintos para expresar una sensación y una situación lírica muy, muy fuerte, muy propia. Y bueno, se podría seguir horas leyendo a Olga Orozco y siempre terminaríamos extrayendo cosas nuevas, cosas distintas, como pequeños llamados de atención que dicen, bueno, va por acá la cosa, ¿no? Mirá, prestá la atención a esto de Olga Orozco y fíjate cómo te influye a vos y esa manera de crear, ¿no? Se darán cuenta, para refutar un poco lo que digo de esto que me pasó, ¿no? Conversando con esta poeta conocida, que Olga Orozco es surrealismo, ¿no? Es bastante más que eso, me parece a mí, ¿no? Que está como un poco más, tiene otros condimentos y otros grandes condimentos. Hay alguna influencia, pero no es mayor el surrealismo que tiene la influencia, o sea, no es mayor la influencia del surrealismo a la influencia de la astrología, del simbolismo, del modernismo en los conceptos. Para mí su concepto es sumamente modernista sobre el arte, sobre lo que la rodea, y el mérito de ella es dar un paso más sobre eso, ¿no? La creación de una naturaleza, casi de una naturaleza distinta que pasa a través de la palabra y que es suya y que no es de nadie más, ¿no? Bueno, es como se dan cuenta, me gusta mucho Olga Orozco. Pero bueno, ya se nos va acabando el tiempo. Me tengo que despedirme sin dejar de agradecerle a Patricia por traernos estas partecitas de su tesis sobre Olga Orozco. Ella, como dije, enseña en la Universidad de Aguascalientes, así que estuvimos conectados por las redes sociales para acercarnos un poco, no solamente su trabajo, sino también esta mirada distinta sobre Olga Orozco, que a veces no se ha visto tanto no se ha tratado tanto, ¿no? Los estudiosos van por otros lados y ella me parece que como académica fue por otro lado, y me parece que hay mucho de eso, ¿no es cierto? ¿No? No tanto el llanto, ¿no es cierto? Por el desamor y qué sé yo, sino como que hay un sentido trascendente de la pérdida, ¿no? En ese desamor de Olga Orozco, y bueno, y ese sentido trascendente de la pérdida que Olga Orozco lo encuentra en la muerte, lo encuentra en la infancia, lo encuentra en la soledad. Así que nada, ese pequeño agradecimiento. También les agradezco a ustedes por haberme acompañado. Yo soy Agustín Mazzini. Este programa se llama Puentes de Papel. Sale todos los miércoles de 14:30 a 15:30 en vivo por hora 60. Después se suben las distintas emisiones a YouTube, y bueno, y estamos en Facebook como Puentes de Papel. Así que nos vemos entonces la semana que viene para seguir tratando sobre este oficio, sobre el arte de hacer versos. Muchas gracias.